Nunca pensé que el fin del mundo llegaría un martes. Tampoco que llegaría sin previo aviso, sin sirenas, sin una cuenta regresiva. Solo pasó, como un puñetazo que no ves venir, y cuando te das cuenta, ya estás en la lona. Me llamo Octavio Toro Herrera. Nací en Ciudad Nueva Esperanza, en el barrio de San Judas. Fui campeón estatal de peso mediano. 32 peleas, 27 victorias, 10 por nocaut. No era el mejor, pero era constante, terco, con el corazón más grande que el talento. Mi entrenador siempre decía que yo no sabía cuándo rendirme. Tal vez por eso sigo vivo. Ese día, el del colapso, me desperté con el cuerpo molido. Había peleado la noche anterior contra un muchacho de Chihuahua. Rápido, fuerte pero sin resistencia. Lo dejé fuera en el quinto round. La gente gritaba, «Toro, Toro», como en los viejos tiempos. Mi madre me llamó al final de la pelea. Me dijo que estaba orgullosa. Yo también, no por la victoria, sino porque llevaba meses sin recaer, 2 años limpio, sin coca, sin pastillas, solo boxeo y sudor. Pensaba que al fin estaba reconstruyendo algo, pero no. A las 6 de la mañana, empecé a escuchar cosas en la radio del gimnasio, gente hablando de ataques, de personas que mordían a otras, de muertos que caminaban. Pensé que era alguna broma, un programa de esos que asustan por diversión, pero el tono no era de ficción. Y luego vinieron los gritos. Mi barrio era duro, drogas, pandillas, robos. Pero eso que vi en la esquina de la carnicería no era humano. Un tipo le arrancaba la cara a otro con los dientes, y el otro, aún vivo, trataba de empujarlo. Corrí a separarlos. Pensé que era una pelea, pero cuando lo jalé, me miró. Sus ojos no tenían nada, ni ira, ni miedo, solo vacío. Me tiró al suelo con una fuerza que no era normal. Tuve que aplastarle la cabeza con una pesa de hierro. Vomité, lloré, y luego corrí. Volví a mi casa. Mi madre no estaba. Solo encontré su celular. Tenía una llamada perdida de las 5:44 a.m. Mi hermana vive en otro estado. No pude comunicarme. Las líneas ya estaban colapsadas. Salí de nuevo con una mochila, un bate de madera y la última dirección que tenía de mi madre. En el camino, escuché más. Voces en la radio pirata. Alguien llamado La Voz hablaba sobre zonas seguras, advertía sobre los militares y decía que una enfermera llamada Camila había dejado un mensaje importante. No entendía bien, solo escuchaba nombres, fragmentos. Camila, Elías, Fort Matis, La Línea. No conocía a ninguno, pero cada palabra me hacía sentir menos solo. Me escondí en un gimnasio abandonado, uno viejo, donde entrenaba de joven. Ahí encontré una libreta con notas de otro sobreviviente. Hablaba de una niña llamada Emma, de un bombero que cargaba un arma, e iba con ella, cruzando la ciudad. Javier, ese era su nombre. Nunca los vi, pero empecé a escribir también, en la misma libreta. Si alguien me leía, al menos sabría que existí. Esta no es mi pelea más difícil, es la más larga. Cada día es otro round, cada esquina es una amenaza. No hay árbitro, no hay campana, solo la decisión de seguir de pie o dejarse caer. Siempre me ha costado dormir después de una pelea. La adrenalina se queda en la sangre como veneno lento. Aunque el cuerpo esté cansado, la mente sigue en movimiento. Esa noche, después del combate, me acosté cerca de las 2 de la madrugada. Me dolía todo, los nudillos, el hombro izquierdo, la mandíbula, pero estaba feliz. Me sentía en control. Desperté a las 6 en punto con los primeros rayos entrando por la persiana rota. Vivía solo, en un departamento pequeño sobre una tienda de abarrotes. El lugar olía a humedad y sudor, pero era mío. En las paredes tenía fotos de mis tiempos de gloria, recortes de periódicos y un retrato de mi madre con mi hermana cuando éramos niños. Desayuné lo mismo de siempre, huevos duros, plátano y una taza de café instantáneo. Prendí la radio mientras me vendaba las manos para el trote matutino. Siempre troto después de las peleas, aunque me duela. Me ayuda a calmar la mente, a bajar el ritmo del alma. La estación que siempre escuchaba, la 98.2, estaba transmitiendo algo raro. Voces entrecortadas, estática, luego una señal clara. Si alguien me escucha, repito,
Zona roja. No entren a la zona roja. Me detuve. Bajé el volumen. Pensé que era interferencia, pero luego volvió otra voz, más clara. Este es Dani. La voz. Interceptamos transmisiones militares. Ciudad Nueva Esperanza está comprometida. El hospital central colapsó. Si están cerca, aléjense. No hay ayuda. Me quedé helado. Pensé que era una broma, o un programa dramático, pero entonces escuché otro mensaje. Una mujer, con la voz débil, llorando. Si escuchan esto, soy Camila Muñoz, enfermera. El hospital no pudimos. Me temblaron las manos. El hospital central quedaba a 20 minutos de mi casa. Mi madre iba seguido para sus chequeos de presión. Agarré el celular y marqué. 1, 2, 3 veces. Nada, solo el tono muerto. Luego noté la cantidad de mensajes en redes sociales, fotos borrosas, videos que parecían sacados de películas, gente corriendo, humo, sangre y los gritos, siempre los gritos. Salí a la calle con mi sudadera puesta. Algunos vecinos estaban afuera, mirando en dirección al centro. Se escuchaban sirenas, helicópteros, disparos. Una señora lloraba en la banqueta, con el teléfono en la oreja. Decía que su hijo no respondía desde hacía una hora. Un hombre trataba de arrancar su coche, pero no encendía. Otro gritaba que vio un camión militar pasar disparando a todo lo que se movía. Corrí al gimnasio. Tenía que ver a Rogelio, mi entrenador. Era como un padre para mí. Me había rescatado de la calle cuando tenía 15 años, cuando andaba robando celulares en los semáforos. Me enseñó a golpear con técnica, a aguantar, a respirar con los golpes. Siempre decía que el boxeo era un espejo del alma. Si peleas sucio, vives sucio. Cuando llegué al gimnasio, lo encontré cerrado. Raro. Rogelio siempre llegaba antes que yo. Golpeé la reja. Nada. Fui a la parte trasera, por donde solíamos entrar cuando olvidábamos las llaves. La puerta estaba entreabierta. Entré. Todo estaba en silencio. «¿Roge?», grité. No hubo respuesta. Al avanzar hacia el ring, vi algo tirado. Un bulto. Era él, Rogelio. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, y a su lado, un joven que entrenaba con nosotros. El flaco estaba encima de él, mordiendo su cuello como un animal salvaje. Me paralicé. El flaco levantó la cabeza. Tenía los ojos vidriosos, la boca manchada de carne. Soltó un gruñido. Se levantó y vino hacia mí, tambaleando. Intenté razonar con él. «Soy yo, cabrón. Octavio, ¿qué haces?». Pero no escuchaba. Saltó sobre mí. Me tiró. Instinto puro. Tomé la pesa de mano que estaba cerca del banco y la estrellé contra su cráneo. 1, 2, 3 veces. Hasta que dejó de moverse. Me quedé allí, arrodillado, jadeando, con los brazos temblando. Rogelio estaba muerto. El flaco también. El gimnasio estaba manchado de rojo. Mi templo, mi refugio, ya no existía. Corrí. No sabía a dónde. Solo corrí. Pasé por la avenida principal. Había autos chocados, gente gritando, otros saqueando tiendas. Vi a una madre tratando de reanimar a su hija. Vi a un grupo de soldados disparando a una multitud. Vi a un hombre incendiándose con gasolina. Nada tenía sentido. Me escondí en un local de tatuajes. Ahí me encontré con otros 3, una pareja joven y un anciano. Nadie hablaba, solo mirábamos por las rendijas. La chica estaba herida, tenía una mordida en el brazo. El anciano murmuraba una oración. Yo solo pensaba en mi madre, tenía que encontrarla. A las 10 en punto, la radio volvió a sonar. Fort Mathis, parcialmente seguro, evacuación en la línea, pero no confíen en todos. La pareja decidió salir. Yo también. No podíamos quedarnos ahí. El anciano se quedó. Dijo que ya había vivido suficiente. Le dejé un cuchillo por si cambiaba de opinión. Empezó así mi primer día del fin del mundo. Sin tregua, sin respuestas, solo el instinto y los puños. Cuando salí del local de tatuajes, el sol ya había cambiado. No sé cómo explicarlo. Seguía siendo luz, pero no era la misma. El aire estaba más denso, como si el mundo supiera que algo había roto su equilibrio, y ahora cada minuto que pasaba era parte de una cuenta regresiva hacia algo peor. Los gritos seguían. Las sirenas ya no eran excepciones, eran fondo constante.
De vez en cuando, se escuchaban disparos o explosiones a lo lejos. Iba con la pareja joven. Ella se llamaba Lorena, o Lore, como él le decía. Él, Carlos, era delgado, de mirada nerviosa, pero con una calma extraña. Lore no hablaba. La mordida en su brazo se veía mal. Carlos le había hecho un torniquete con su cinturón, mas no parecía suficiente. Dicen que no todos los mordidos se convierten, me dijo una vez. No respondí. Ya había visto lo contrario con mis propios ojos. Caminamos entre las sombras, evitando las avenidas principales. Pasamos frente a una escuela que había sido convertida en refugio improvisado. Una mujer en la puerta gritaba que no entraran más. Estamos llenos. No más gente. Adentro se escuchaban niños llorando, perros ladrando, gente rezando. Parecía un horno de pánico. En un punto nos detuvimos para descansar. Estábamos en un edificio de oficinas abandonado. En el cuarto piso, desde una ventana rota, vi la columna de humo salir del centro. La ciudad ardía, literalmente. Fue ahí donde tomé la decisión. No podía seguir huyendo sin rumbo. Tenía que encontrar a mi madre. No sabía si seguía viva, pero no podía quedarme con la duda. Le debía eso. Después de todo lo que hizo por mí cuando era un desastre, cuando yo era adicto, violento, perdido, ella nunca me soltó. Ahora me tocaba a mí no soltarla a ella. Tengo que ir al norte de la ciudad, les dije. Carlos frunció el ceño. ¿Estás loco? Esa zona ya está perdida. Lo dijeron en la radio. Ahí vive mi madre. ¿Y si ya no está viva? Entonces lo sabré con mis propios ojos. No hubo discusión. Carlos quiso acompañarme, pero Lore ya no podía caminar. Le temblaban las piernas, y sus labios estaban morados. La fiebre la estaba consumiendo. Le dejé mi botella de agua y un bate que había tomado de una tienda. Si se convierte, no lo dudes. Carlos bajó la mirada. No dijo nada. Salí solo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo. No el miedo de perder una pelea, el miedo real, miedo de que nada volviera a ser como antes. Avancé entre calles que alguna vez conocí de memoria. El parque donde aprendí a andar en bici. La panadería donde comprábamos conchas los domingos. Todo destruido, todo vacío o, peor que vacío. Vi cuerpos, muchos, y vi a los que ya no eran cuerpos. Eran cosas, personas que alguna vez tuvieron nombres, historias, familias. Ahora vagaban sin rumbo, arrastrando los pies, guiados por el ruido. Uno me escuchó. Corrió hacia mí. Sí, corrió. No son lentos como en las películas. Algunos se mueven como bestias desatadas. Tuve que esconderme dentro de un basurero, conteniendo la respiración mientras pasaba. El hedor era insoportable, pero era eso, o morir. Llegué a mi antigua calle al atardecer. Las sombras se alargaban, como dedos tratando de alcanzarme. La casa de mi madre estaba intacta por fuera. Golpeé la puerta. Nada. Grité. Silencio. Entré. El televisor seguía encendido, con una imagen congelada de las noticias. La mesa tenía platos sin recoger. Había señales de lucha. Una silla caída. Sangre seca en el piso. En la pared, un mensaje escrito con lápiz labial. Fui con los vecinos a la iglesia. Rezo por ti, mamá. Mis piernas flaquearon. Me senté en el sofá y lloré por primera vez en años. No sabía si eso era esperanza o una condena. ¿A qué iglesia? ¿A cuál barrio? ¿Habría sobrevivido? No tuve tiempo de pensar. Desde la cocina, escuché un sonido, una respiración pesada. Una figura se arrastraba. Era Don Chuy, el vecino. Tenía media cara arrancada y caminaba como si cada paso fuera una convulsión. Me vio, vino hacia mí. No dudé. Tomé el martillo que colgaba junto a la caja de herramientas. Y lo hice. 1, 2, 3 veces. Lo hice llorando. Lo hice gritando su nombre. Él no respondió. Solo murió. De nuevo. La noche cayó rápido. Salí con una mochila, unas latas de comida y la foto de mi madre en la cartera. Escuché una vez más la radio, con auriculares. Aquí Dani. Repetimos. Fort Matis aún responde. La línea está cerrada. Zona roja es muerte segura. Elías Vega ha tomado control de varios sectores. Javier Ramírez fue visto cerca del tren central con otros sobrevivientes. Esos nombres otra vez. Gente que estaba escribiendo su historia, como yo. Quizás algún día cruzaríamos caminos. Quizás no. Esa noche dormí en el techo de una farmacia.
con el martillo en la mano, con el miedo clavado en el pecho, y una sola idea en la cabeza: sobreviviré, cueste lo que cueste. La ciudad ya no existe. Lo que queda es una carcasa hueca, un esqueleto habitado por sombras. Cada calle que cruzo es un campo de batalla abandonado. Cada edificio parece guardar un eco de los gritos que lo llenaron horas atrás. Las paredes están manchadas, de sangre, de ceniza, de desesperación. Día 2. Al menos, eso creo. Perdí la cuenta real. El tiempo dejó de medirse en horas y pasó a contarse en decisiones. ¿Me muevo o me escondo? ¿Corro o ataco? ¿Confío o mato? Mi plan era buscar la iglesia, la que mencionaba mi madre en la nota. Había 3 posibles en la zona. Empecé por la más cercana, en la calle Independencia. Era pequeña, con vitrales rotos y un olor a humo reciente. No quedaba nadie, solo un altar con velas aún encendidas y los cuerpos apilados al fondo, cubiertos con mantas blancas. Caminé entre ellos, esperando ver algo familiar, temiendo reconocer su rostro, pero no estaba allí. La segunda iglesia estaba cerca del mercado, donde los rumores decían que un grupo de civiles había intentado resistir. Cuando llegué, vi que la fachada estaba quemada, como si alguien la hubiera bombardeado. Había marcas de disparos en todas partes, y restos, humanos, en pedazos. Me escondí detrás de un camión volcado cuando escuché motores. 2 camionetas pasaron a toda velocidad. Iban llenas de hombres armados, con pañuelos en la cara y fusiles automáticos. Uno llevaba un megáfono y gritaba: «Elías manda aquí. Quien no obedece muere». Así que era cierto. Ese tal Elías Vega estaba imponiendo su propio orden en medio del fin del mundo. O eso creía él. Yo no obedecía a nadie. Solo buscaba a mi madre. Avancé entre los escombros, siempre atento al sonido. Los zombies, esos seres malditos, no descansan, no duermen, solo acechan, y se sienten atraídos por lo más mínimo. Una tos, un paso mal dado, una puerta que chirría. Me volví un fantasma. Aprendí a moverme con sigilo, a evitar el contacto, a controlar mi respiración. Pero no siempre es suficiente. En una de las calles más estrechas, una figura salió de la nada. Era un adolescente, vestido con el uniforme escolar. Venía corriendo, sangrando del abdomen. Detrás de él, una horda, al menos 20. No pensé. Lo tomé del brazo y lo jalé hacia un callejón. Tiramos un par de botes para bloquear la entrada y corrimos hasta un local abandonado. Entramos. Cerré la puerta con un tubo de hierro. El chico se desplomó. «¿Cómo te llamas?», pregunté. Alan. Tenía 15, tal vez 16 años. Su herida era profunda, pero no era una mordida. Era un corte, hecho con algo afilado. Le rasgué la camiseta, desinfecté con el poco alcohol que me quedaba, y lo vendé. Pasamos horas ahí dentro. Desde la ventana vimos cómo los muertos tomaban la calle. Algunos caminaban, otros simplemente se quedaban parados como si esperaran algo. El chico me miró con ojos llenos de preguntas. Yo no tenía respuestas. Solo le dije: «Si te quedas callado, tal vez vivas otro día». Dormimos por turnos. Cada pequeño sonido era un disparo de adrenalina. A medianoche, escuchamos disparos, explosiones, y luego, silencio. Uno nuevo, más profundo. A las 3 de la mañana, Alan empezó a temblar. Dijo que tenía frío. Le toqué la frente. Ardía. «No me mordieron, lo juro», me repetía. «Fue un vidrio, solo un vidrio». Yo quería creerle, pero también tenía que estar preparado. A las 5, dijo que veía a su madre. Lloraba, sus ojos iban perdiendo el brillo, y entonces dejó de respirar. Me quedé inmóvil, el martillo en la mano, mirándolo, contando los segundos. 1, 2, 3. A los 7 minutos, se movió. Un espasmo, luego otro. Y finalmente, abrió los ojos. Ya no era Alan, era otra cosa. No le hablé, no dudé. Le atravesé el cráneo con el martillo. Una sola vez, rápido, limpio. Y luego lloré. Lloré como si fuera mi hermano, como si fuera mi hijo, como si el mundo aún pudiera escucharme. Salí al amanecer. El cielo tenía un color enfermo, una mezcla de gris, naranja y humo. En la distancia, escuché lo que parecía una transmisión. Una voz por altoparlantes: «Sobreviva, si puede». Caminé hasta la tercera iglesia,
la más alejada. Al llegar, vi un cartel pintado a mano. Refugio temporal, solo mujeres y niños. Golpeé la puerta. Una rendija se abrió. Unos ojos me observaron. Busco a una mujer. Se llama Lidia Herrera, mi madre. ¿Apellido?, preguntó una voz. Herrera, Lidia. Silencio. Después, la puerta se abrió apenas. Una mujer me dijo que Lidia había estado ahí, que ayudó a curar a una niña herida, que rezó con ellos, que los protegió, pero que se fue. Dijo que escuchó un mensaje por la radio, que hablaban de una zona segura en el norte, y que tenía que ir. Mi hijo está ahí. Lo sé. Eso les dijo. Me quedé parado sin saber qué hacer. No estaba muerta, tampoco estaba cerca, pero ahora tenía un nuevo rumbo. Fort Mathis. Eso decían en la radio. Ese era mi nuevo objetivo. El camino sería largo, y no sabía si realmente iba a encontrarla. Pero por primera vez desde que todo se vino abajo, sentí algo parecido a esperanza. Mientras me alejaba, el rugido de una horda me hizo correr sin mirar atrás. Crucé un mercado lleno de cadáveres colgados. Vi a un niño solitario caminando con un peluche ensangrentado. Y vi algo que nunca voy a olvidar. Un hombre vestido de sacerdote, caminando hacia los muertos con los brazos abiertos, como si los invitara a bailar, o a redimirlos. El mundo estaba roto, pero yo seguía aquí, no porque sea fuerte, sino porque aún no he terminado de buscar, ni de pelear. La idea era llegar a Fort Mathis, esa base militar que tantos mencionaban por radio, como un faro de esperanza entre el humo. Sabía que estaba al norte, cerca de la línea, esa ruta de evacuación medio controlada, medio abandonada, pero no tenía mapa, ni transporte, ni aliados, solo mi cuerpo, mi martillo, y el recuerdo de mi madre avanzando hacia allá antes que yo. Durante 2 días caminé bordeando las zonas más peligrosas, durmiendo en techos, cloacas, una vez en un kiosco saqueado lleno de revistas viejas. El hambre me hizo robar, la sed me hizo arriesgarme, la soledad me hizo empezar a hablar solo. El tercer día encontré a Sara. Fue en una estación de autobuses, donde paré buscando agua. Ella apuntó su escopeta a mi cabeza antes de que pudiera decir una palabra. Un paso más y te vuelo los sesos, me dijo. No lo hice. Le mostré las palmas, despacio, y le dije, no quiero problemas, solo quiero pasar. Nos observamos en silencio. Era más joven que yo, tal vez 25, con ojos de alguien que ya vio demasiado. Llevaba el pelo recogido en una trenza apretada y un vendaje mal puesto en la pierna. ¿Estás sola?, pregunté. Ahora sí. ¿Te hirieron? Un mal paso y una buena puntería. Sonrió apenas. Era la primera sonrisa humana que veía en días. Me dejó quedarme. Tenía una botella de agua escondida en una caja fuerte. La compartió conmigo. En agradecimiento, le regalé 2 latas que me quedaban. Comimos en silencio, como 2 náufragos que se encuentran por azar, sin saber si confiar o no. Esa noche, me contó que había sido enfermera en una clínica privada, que vio a colegas matar a pacientes infectados con almohadas para evitar el sufrimiento, que un día simplemente se fue, y que desde entonces no hablaba con nadie. Hasta mí, dormimos por turnos, yo con el martillo, ella con la escopeta. Era una paz extraña, un pacto tácito entre 2 que ya no esperaban nada de nadie, y quizás por eso se cuidaban el uno al otro. Al amanecer, escuchamos gritos humanos, una mujer y un niño, al otro lado de la calle. Corrían de 3 infectados. Sara se levantó como resorte. «¡Cúbreme!», me gritó. No pude detenerla. Salió disparando. Dio en 2 cabezas. Yo corrí al tercero, que se acercaba al niño, y le partí el cráneo con el martillo. La mujer cayó al suelo. Sara la ayudó a levantarse. Se llamaban Leticia y Tommy, madre e hijo. Habían estado escondidos en un centro comercial con otras familias, pero fueron traicionados por uno del grupo. Quiso entregarnos a una milicia a cambio de protección, dijo Leticia, temblando. Nos vendió como si fuéramos ganado. Sara los miró con desconfianza. No podemos cuidar de todos. Lo sé, dije, pero tampoco vamos a dejarlos morir. Los llevamos a la estación. Compartimos lo poco que teníamos. Tommy no dejaba de mirarme. En algún momento, me preguntó si era luchador. ¿Por qué lo dices? Porque tienes manos grandes y ojos de los que aguantan golpes. Reí.
El primer sonido sincero que salió de mí desde que todo se vino abajo. Pasamos 3 días juntos. Leticia nos contó sobre otros grupos, unos que capturaban mujeres, otros que ponían trampas falsas con carteles de zona segura, y uno en particular, liderado por un tal Padre León, un loco que decía que los muertos eran enviados de Dios para limpiar el mundo. Yo ya no sabía en qué creer, solo sabía que no quería convertirme en uno de esos, ni en zombi, ni en fanático. El cuarto día, mientras dormíamos, alguien entró, una sombra. Sara se despertó a tiempo y disparó. El tipo cayó al instante, pero no estaba solo. Nos estaban rodeando, gente armada, 3 hombres, una mujer, todos con ropa militar vieja y miradas vacías. Den lo que tengan y tal vez vivan, dijo uno. Sara se puso de pie. Leticia abrazó a Tommy. Yo levanté las manos. No queremos problemas. Entonces denlo todo. Comida, armas y a la mujer. Silencio. Sara los miró. Acérquense y se los juro, no saldrán de aquí vivos. Dispararon primero. Yo me lancé sobre uno. Lo tumbé y le rompí la cara con el martillo. Sara dio en el pecho del segundo. El tercero me cortó el brazo, pero Leticia lo apuñaló por la espalda. La mujer armada logró disparar y dio en Sara. Todo se detuvo. Los atacantes muertos. Nosotros respirando como animales. Y Sara sangrando. No es nada, dijo ella. Solo el hombro, pero no era cierto. La bala había entrado cerca del pulmón, tosiendo sangre. Yo sabía lo que significaba. Intentamos detener la hemorragia. Usamos todo lo que teníamos. Pero al final, ella me miró a los ojos y dijo, no dejes que me convierta. Le temblaban las manos. Y aún así, sonreía. Hazlo tú, me pidió. No puedo. Sí puedes, porque eres el único aquí que pelea con el corazón. Esperamos. Cuando ya no respiraba, lo hice. Después, solo quedó el silencio. Leticia y Tommy lloraban. Yo me quedé quieto, con el martillo cubierto de sangre, de mi amiga, de alguien que en medio del infierno me enseñó a confiar de nuevo. Esa noche enterramos su cuerpo detrás de la estación y puse su escopeta sobre la tumba, como símbolo, de fuego, de fuerza, de humanidad. Seguimos al amanecer. Leticia me tomó la mano. Tommy caminaba a mi lado, como si yo fuera su sombra, y por dentro, algo se había quebrado, pero también, algo se había encendido. El mundo estaba en ruinas, pero aún existían personas como Sara, y por ellas, yo seguiría luchando. Avanzábamos con pasos firmes, aunque el cuerpo temblara y el alma gritara que retrocediéramos. Leticia y Tommy eran todo lo que me quedaba. No de mi familia, no de mi pasado, sino de mi humanidad. Ellos me mantenían en pie. Me daban una razón, un norte. Habíamos salido de la estación 2 días atrás. Caminábamos hacia donde, según las últimas transmisiones de Dani, aún quedaba un acceso a Fort Mathis, aunque inestable. Nos guiábamos por un mapa viejo que encontramos en una gasolinera saqueada. Marcas hechas con lápiz indicaban zonas rojas, zonas muertas, y algo llamado punto 17. Un civil debió haberlas escrito, y por alguna razón, decidí confiar. El camino no fue fácil. Los muertos ya no eran la amenaza principal. Era lo vivo lo que te mataba más rápido. Grupos armados, trampas, barricadas falsas, zonas en cuarentena con cadáveres en sacos. Empezábamos a ver signos de decadência organizada, como se alguém estivesse tentando dominar as ruínas, impor algo parecido a um império de medo. Ouvimos falar de Elias, de novo. Um homem numa estrada de ferro abandonada nos contou. Tomou 4 quarteirões perto de La Linha. Cobra pedágio em munição ou gente? Gente? Perguntei. Ele não respondeu. Só baixou os olhos. Letícia queria seguir em outra direção. Podemos contornar, disse. Demora mais, mas é seguro. Mas eu sabia que se demorássemos, Tommy não aguentaria. Já estava fraco. Febre, tosse, não era mordida. Era exaustão. Decidi arriscar. Entrar pelo setor controlado pelos homens de Elias. Se ele era mesmo um ex-policial, talvez ainda houvesse alguma noção de ordem. Talvez. No portão improvisado, feito de placas de trânsito e arames, 2 homens com fuzis nos detiveram. Parados, sem movimentos bruscos, levantei as mãos. Temos comida. Queremos passar.
Só isso. Nos revistaram. Levaram tudo. Até a foto da minha mãe que eu guardava no bolso. E depois sorriram. Esperem aqui. Ficamos ali, sob o sol. Tommy desmaiou por alguns segundos. Letícia apertava minha mão como se eu fosse sumir. Minutos depois, um homem alto, de barba por fazer, e uma tatuagem no pescoço apareceu. Otávio Herrera, disse. Meu corpo congelou. Como sabe meu nome? Você era lutador. Te vi nocautear um cara de Durango em 2018. Ele sorriu. Sou Cholo. Trabalho com Elias. Fui levado até uma espécie de zona segura. Barracas organizadas, fogueiras, latas empilhadas e uma cela. Sim, uma cela. Segurança, disse Cholo. Ninguém entra sem passar por triagem. Letícia e Tommy ficaram separados de mim. Fui interrogado. Onde estive? Quem encontrei? O que sabia? Quando mencionei Sara, os olhos de um dos guardas brilharam. A enfermeira da estação? Sim, ela está morta. Assenti. Foi você? Não. Que pena. Era boa. Tinha futuro aqui. A raiva cresceu. Futuro? Isso aqui não é futuro. É uma prisão. Um tapa. De um segundo para o outro, eu estava no chão. O gosto de sangue na boca trouxe memórias do ringue. A diferença é que lá havia regras. Fui deixado ali por horas. Até que, ao anoitecer, me tiraram. Elias quer falar com você. O encontrei numa sala improvisada, cercado de lanternas e mapas. Elias Vega, o ex-policial. Olhos frios, voz firme, postura de homem acostumado a dar ordens. Você era famoso. Nunca gostei de boxe, mas lembro de você. Não respondi. Ele continuou. Aqui, precisamos de homens como você. Fortes, obedientes. Eu ri. Um riso seco. Obediente? Não sou cão. Ele não gostou. Aqui, quem não obedece morre. E quem obedece, morre mais devagar. Antes que pudesse reagir, jogaram Letícia aos meus pés. Sangrava do rosto. Ela tentou fugir. Disse Cholo. Ajoelhei ao lado dela. Tommy? Está bem. Está com outras crianças. Elias olhou para mim. Vou te dar uma escolha. Lute por nós. Mostre lealdade. E os dois vivem. E se eu recusar? Você luta do mesmo jeito, mas só um sai andando. Me deram um pedaço de ferro. Na minha frente, jogaram um homem algemado. Ele roubou comida. Sua missão é dar o exemplo. O homem me olhou. Chorava. Por favor. A multidão em volta gritava. Como uma arena. Como um pesadelo. Eu levantei o ferro. E hesitei. Vi o rosto de Sara, o de Alan, o de Rogério. Todos os que confiei. Os que me confiaram algo. Baixei a arma. E cuspi no chão. Não sou seu monstro. Silêncio. Então tudo ficou rápido. Cholo sacou a arma. Letícia gritou. Eu chutei o ferro no rosto do guarda mais próximo. Peguei a pistola caída. Disparei em Cholo. Caos. Letícia correu até uma das cercas. Gritei por Tommy. Alguém abriu a cela. Crianças saíram correndo. Fumaça. Gritos. Vi Elias sacar um rifle. Apontar. Disparei antes. Errei. Ele atirou. Letícia caiu. Gritei como um animal. Me joguei sobre ela. Sangrava do peito. Salva, Tommy, disse. E morreu nos meus braços. Corri com o garoto. Ele chorava. Gritava pela mãe, mas eu o carregava. Corria como se minha alma estivesse pegando fogo. Deixamos o acampamento. Corpos por todo lado. Fumaça. Fogo. Tommy dormiu no meu colo naquela noite, numa estação de trem abandonada. Eu não chorei. Não naquela hora, porque tinha que sobreviver por ele. Mas jurei. Jurei por tudo que ainda me restava. Elias iria pagar. A veces creo que ya no tengo más lágrimas, que todo lo que podía doler, ya dolió. Pero entonces escucho la respiración tranquila de Tommy mientras duerme, y algo se agita dentro de mí, algo que todavía no está muerto, algo que me obliga a seguir caminando. Hace 3 días, dejamos atrás el infierno del campamento de Elías. Logramos escapar entre el caos cuando los mismos hombres que lo obedecían empezaron a rebelarse, al ver niños corriendo, al escuchar los disparos de lado a lado. No fue una revolución, fue una ruptura, la grieta en su imperio de miedo. No sé si Elías murió esa noche. No lo vi caer, solo vi su figura desaparecer entre la humareda, como una sombra que se niega a desaparecer, pero no lo olvido.
Y no lo perdono. Enterramos a Leticia cerca de un puente. Tommy eligió el lugar, donde se vea el cielo, dijo. Le dejamos flores secas y una piedra con su nombre escrito con carbón. Yo no dije nada. No había palabras suficientes. Desde entonces, el mundo se volvió más silencioso. No es que haya menos ruido, es que uno se acostumbra. Ya no me sobresaltan los gritos lejanos ni los disparos repentinos. Lo que me sacude ahora es el canto de un pájaro, el sonido del agua corriendo, el calor de un pequeño cuerpo apoyado en el mío, confiando ciegamente en que sabré protegerlo. Me he convertido en algo nuevo. No soy el toro del ring, ni el adicto de las noches perdidas, ni el hijo que no supo estar cuando su madre lo necesitó. Ahora, soy solo un hombre que camina con un niño y una promesa: llegar a Formatis, encontrar a los que aún creen, decirles que no estamos solos. En el camino hemos escuchado cosas, fragmentos de voces por la radio, una señal que dice que en el norte, cerca de las montañas, alguien está construyendo algo, una comunidad, un intento de vida. Se menciona un nombre, Emma, y otro, Javier. No los conozco, pero los nombres me resultan familiares. Los escuché en las transmisiones de Dani. La voz. Tal vez ellos también lucharon, tal vez también perdieron, y por eso, aún están de pie. A veces, mientras caminamos, Tommy me hace preguntas. ¿Tú crees que hay una cura? No lo sé. ¿Crees que mi mamá me ve desde el cielo? Sí. ¿Y tú? ¿Tienes miedo? Todos los días. Y después, se queda en silencio, como si esa fuera la respuesta que necesitaba para seguir, como si saber que incluso los fuertes tienen miedo lo hiciera más fuerte a él. En las noches frías, escribo en una libreta que encontré en una mochila abandonada. Cuento lo que vivimos. Dejo pistas, por si alguien la encuentra, por si no llegamos, por si alguien más necesita creer que hubo un hombre y un niño que caminaron juntos y que resistieron, no por ser héroes, sino por no tener otra opción. Hoy cruzamos un bosque. Los árboles están secos, los caminos cubiertos de hojas grises, pero el aire aquí es más limpio, y por un momento siento que hay algo después del dolor, una especie de calma, una tregua entre el mundo y nosotros. A lo lejos, veo una torre de vigilancia, ruinas de un puesto militar, y más allá, algo parecido a movimiento, personas, vivas. Le tomo la mano a Tommy, le sonrío, y digo, tal vez sea aquí, tal vez.